Revista de Educación de Puerto Rico, Reduca. ISSN, 2689-2944. Título del artículo. Cambio climático y educación, problematización en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Autoras. Lizeth M. Velázquez Rivera, ed. Afiliación institucional. Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Linda Clark Mora, ed. Afiliación institucional. Escuela Elemental de la UPR, Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y Aura E. González Robles, PhD. Afiliación institucional. Escuela Elemental de la UPR, Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Resumen. Este artículo presenta el desarrollo de 3 unidades curriculares diseñadas para facilitar la problematización en el aprendizaje mediante el uso contextual de conceptos como el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Se abordan las causas y consecuencias de este fenómeno ambiental, así como la urgente necesidad de educar en torno a este tema y la sostenibilidad, a fin de promover un aprendizaje significativo entre estudiantes de nivel elemental y universitario. Asimismo, explica en qué consiste dicha estrategia pedagógica y analiza cómo favorecer este proceso. Cada unidad se fundamenta en la resolución de problemas del mundo real, el desarrollo de proyectos y la prestación de servicios comunitarios. Como resultado de estas experiencias educativas, se elaboró una guía curricular que recopila aspectos relevantes de las 3 unidades y presenta ejemplos de productos de aprendizaje generados. Palabras clave: educación para el desarrollo sostenible, educación ambiental, innovación pedagógica. Historial de publicación. Sometido, 7 de febrero de 2025. Revisado, 5 de noviembre de 2025. Aceptado, 2 de febrero de 2026. Publicado, 5 de febrero de 2026. Correspondencia, Lizeth Velázquez Rivera. Correo electrónico, lizeth.velazquez1@upr.edu. Nota del editor: la redacción original de este artículo utiliza el género gramatical masculino, en su carácter neutro, con valor inclusivo. Introducción. El cambio climático es considerado uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En Puerto Rico, sus efectos son evidentes en las sequías, las inundaciones y los huracanes que hemos experimentado. Fuente: Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, 2024. Este reto requiere acciones para minimizar sus causas y consecuencias. En este contexto, la educación es una de las herramientas más importantes para transformar nuestros estilos de vida hacia modelos más sostenibles, en consonancia con los recursos naturales. La educación para el desarrollo sostenible, EDS, es la respuesta del sector educativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, a los retos urgentes que enfrenta el planeta. Esta facilita la toma de decisiones informadas, así como las acciones individuales y colectivas que permiten cuidar la Tierra. Según la organización, este es un proceso de aprendizaje continuo que debe formar parte integral de la educación en general. Fuente: UNESCO, 2024. No hay duda de que tenemos una necesidad apremiante de educarnos sobre el cambio climático. Cuanto antes ocurra, mayores serán los efectos positivos que pueda provocar. Ante esta realidad, surge la urgencia de integrar este tema al currículo escolar, y de realizar campañas informativas y de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa, incluidas las familias. Esto es esencial para que nuestros alumnos comprendan la magnitud del problema, se preparen para enfrentarlo y actúen de manera responsable. Además, ayudará al país a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en su Agenda 2030, fuente: Naciones Unidas y Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2018. Los ODS promueven la acción climática y una educación de calidad. Al incorporar asuntos relacionados con el cambio climático en nuestros currículos, contribuimos a cumplir estos objetivos y fomentamos un futuro sostenible para nuestro país. Para asumir nuestra responsabilidad como educadoras, desarrollamos e implementamos, junto con estudiantes de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico, iniciales, UPR,
y estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la misma institución, la iniciativa denominada, El cambio climático y la educación, propuesta de desarrollo curricular centrada en la problematización para la integración de los ODS. Esta fue financiada mediante una aportación del Fondo Institucional para la Investigación, FIPI, del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, DEGI, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, durante el periodo de enero a diciembre de 2024. Dicha iniciativa facilitó la problematización en el aprendizaje de estudiantes de primaria y universitarios a través de 3 programas, el Proyecto Almar, el Proyecto Misión Planeta y el Proyecto Agua Vida, los cuales fueron desarrollados, en el orden en que se presentan, durante el año académico 2023 a 2024 y el primer semestre de 2024 a 2025. Es importante señalar que los 3 son adaptables a cualquier nivel escolar y universitario. Para Sánchez Puentes, 1993, la problematización es fundamental para generar conocimiento que surge de la habilidad de formular preguntas relevantes. Por su parte, Domite, 2001, la plantea como un proceso cognitivo dinamizador entre preguntas y búsqueda de respuestas que motiva el aprendizaje activo. En este artículo, este concepto se refiere al proceso de crear conflictos cognitivos que despierten, en los alumnos, la necesidad de aprender. Esto promueve altos niveles de cognición, tales como analizar, reflexionar, investigar, crear, actuar y evaluar, para así construir nuevos aprendizajes. Fuentes, Velázquez Rivera y Figarela García, 2018, González Robles et al., 2016, Soto Sonera et al., 2014, Merrit et al., 2017, Strobel y Van Barneveld, 2009. Dicho enfoque se basa en el principio de utilizar problemas, proyectos y servicio comunitario para ese fin. En los 3 proyectos, se desarrolló la enseñanza de los temas curriculares en el contexto del estudio de un problema, la creación de un producto de aprendizaje o un proyecto, y la prestación de un servicio a la comunidad. El aprendizaje se basó en la experiencia práctica de abordar estos elementos. Cada proyecto es un ejemplo de cómo integrar los ODS y el contexto del cambio climático en el currículo de nivel elemental, a la vez que modela estrategias de enseñanza para futuros maestros universitarios. Entre los objetivos generales se destacan la comprensión de los ODS y su importancia en nuestra sociedad, el análisis de las causas y consecuencias del cambio climático, la responsabilidad individual para reducir las causas y el impacto del cambio climático, la necesidad de desarrollar estilos de vida alineados con los ODS. La experiencia de implantar los 3 proyectos se recoge en la guía curricular, Problematización del aprendizaje en el contexto del cambio y los ODS, disponible en Internet, fuente, Velázquez Rivera et al., 2025. El cambio climático y los ODS. Cuando hablamos de cambio climático nos referimos a la alteración significativa de los patrones climáticos y las temperaturas de la Tierra observables durante periodos prolongados, ya sea por décadas o más tiempo, fuente, IPCC, 2021. Este resulta de una combinación de factores naturales y antropogénicos, siendo las actividades humanas la principal causa en la actualidad. Desde el inicio de la era industrial, alrededor de 1750, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva han aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero, GEI, en la atmósfera, entre estos, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, y óxido nitroso, N2O. Dichos gases atrapan el calor en la atmósfera, lo cual intensifica el efecto invernadero natural y esto, a su vez, provoca un aumento en la temperatura global. Fuente, NASA, 2022. El cambio climático no solo se manifiesta a través del calentamiento global, también afecta a otros aspectos del clima, como las precipitaciones y la incidencia de fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, se ha observado un incremento en la intensidad y frecuencia de huracanes, sequías severas y olas de calor. Estos tienen consecuencias profundas para los ecosistemas y nuestras comunidades, afectando la disponibilidad de agua potable y la producción agrícola, además de provocar desastres naturales que pueden llevar a desplazamientos forzados. Fuente, Doan et al., 2023. En Puerto Rico, las consecuencias del cambio climático son notables. Las altas temperaturas y el aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes, como el devastador huracán María de 2017,
causan daños inmediatos y dejan una huella duradera en la infraestructura, la economía y la salud mental de la población. Fuente, Mein et al., 2021. Asimismo, el incremento del nivel del mar, otra de sus manifestaciones, es una amenaza real para las comunidades en las costas. Este aumento no solo incrementa el riesgo de inundaciones y erosión costeras, sino que también afecta la salinización de las fuentes de agua dulce en las zonas, lo que, a su vez, compromete tanto la vivienda como la agricultura. Por otro lado, se proyecta que los cambios en los patrones de lluvia perjudican gravemente la agricultura y la disponibilidad de agua, lo que podría llevar a sequías más severas y a poner en riesgo la seguridad alimentaria. Fuente, Almeida et al., 2020. La escasez de agua también impacta la salud pública y la calidad de vida de los puertorriqueños. En este contexto, el cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. Como tal, exige una acción coordinada a nivel global para mitigar sus efectos y adaptarse a sus consecuencias. En Puerto Rico, tiene implicaciones significativas que requieren atención urgente a nivel ecológico, social y educativo. Por ello, es crucial abordar el tema en las escuelas para formar ciudadanos informados y responsables, capaces de enfrentar los retos ambientales del presente y el futuro. En este sentido, es fundamental educar sobre el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para empoderar a las nuevas generaciones y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental. Los ODS son un conjunto de 17 metas que todos los Estados miembros de la ONU adoptaron en 2015 y que buscan abordar desafíos globales, como el cambio climático. Fuente, Naciones Unidas, 2015. El ODS 13 es especialmente relevante, ya que promueve acciones urgentes para combatir este problema y sus efectos, pues invita a los gobiernos y las comunidades a implementar políticas que reduzcan las emisiones y fomenten la adaptación. Seguido, el ODS 11 se centra en hacer las ciudades más sostenibles y resilientes, incluyendo la planificación urbana adecuada para soportar fenómenos climáticos extremos. Por último, el ODS 4 destaca la importancia de una educación de calidad, esencial para crear conciencia y fomentar acciones locales en torno a la sostenibilidad. Integrar estos temas en el currículo escolar puede comprender la incorporación de proyectos sobre sostenibilidad, talleres acerca de la biodiversidad y actividades que incentiven la participación activa por medio de iniciativas locales. Por ejemplo, los proyectos basados en aprendizaje involucran a los estudiantes en la creación de huertos escolares donde aprenden sobre agricultura sostenible y la importancia de la biodiversidad. Los talleres acerca de este último tema pueden centrarse en la conservación de especies como el coquí, lo cual fomenta un sentido de pertenencia hacia el entorno natural. Además, mediante iniciativas comunitarias, como campañas por la calidad del agua o la reforestación, aplican lo aprendido en un contexto práctico. La ONU ha reconocido la educación como un elemento clave para abordar el cambio climático. A través del ODS 13, Acción por el Clima, se enfatiza la necesidad de educar y empoderar a todos los sectores para que tomen decisiones informadas. Fuente, Naciones Unidas, 2015. Educar no solo aumenta la conciencia sobre este asunto, sino también promueve un cambio hacia prácticas más sostenibles. Además, ayuda a desarrollar una ciudadanía verde equipando a los jóvenes con herramientas necesarias para enfrentar desafíos ambientales actuales y futuros. Esto incluye entender conceptos como la huella de carbono, la energía renovable y la economía circular, vitales para su participación efectiva en una economía cada vez más verde. Al cultivar estos conocimientos desde la edad temprana, se fomenta una generación más consciente y proactiva en búsqueda de soluciones sostenibles. La problematización en el aprendizaje es, pues, una forma de facilitar la enseñanza de estos conocimientos. Creación de currículo centrado en la problematización en el aprendizaje. La planificación docente genera toda una estructura de contenido que se desarrolla atada a la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fuente, Carriazo Díaz et al., 2020. En este marco, las unidades temáticas facilitan la creación de un currículo que promueve y fortalece el aprendizaje de los alumnos. Freire, 1980, establece que un tema generador es una situación de la existencia humana que permite problematizar la realidad, con la intención de que haya un análisis crítico que, a su vez, fomente la reflexión y la praxis. González Robles, 2024, añade que esta invita a docentes y estudiantes a cuestionar el proceso educativo para lograr un pensamiento crítico que,
mediante una reflexión profunda, conduzca a la acción social y transforme la realidad en la que viven. Así, el aprendizaje es posible, ya que la organización del contenido facilita la comprensión de los conceptos de la materia en relación con el tema central. Tal organización del contenido se conoce como currículo interdisciplinario. Este enfoque busca integrar aquellos conceptos, temas, problemas y experiencias comunes a cada disciplina. Al identificar qué y cómo estos se relacionan desde sus perspectivas particulares, se elimina la segregación y se construye aprendizaje de forma holística. En la página de UTADE o Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2024, se indica que, en las unidades temáticas, aparecen los contenidos de la asignatura de una manera estructurada y organizada. Esto responde a los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deben lograr. Así, las que también llamamos unidades curriculares consisten en un conjunto de lecciones que desarrollan experiencias y actividades con el fin de alcanzar las metas trazadas. Es esencial que los educadores diseñen unidades curriculares que sean auténticas. Para Newman y Bailey, 1993, un currículo es auténtico cuando establece conexiones con el mundo real. En estas unidades, las actividades son relevantes y adecuadas para los alumnos, pues relacionan el conocimiento previo con el nuevo, despiertan el interés por aprender, y promueven cambios en la forma de pensar, sentir y actuar. Asimismo, facilitan un aprendizaje significativo cuando lo aprendido es útil, aplicable y valorado como esencial. Para Biggins y McTighe, 1998, el currículo debe incluir tareas auténticas y genuinas que permitan una comprensión profunda y la transferencia del aprendizaje al mundo real. Para facilitarlo, Velázquez Rivera y Figarela García, 2018, plantean que la creación del currículo auténtico se promueva mediante la problematización del aprendizaje. Este enfoque favorece una comprensión más duradera, pues invita a los estudiantes a aprender de forma más natural por medio de problemas, proyectos y actividades de servicio, tal como ocurre en la vida real. En otras palabras, integra elementos medulares de las estrategias de aprendizaje basado en problemas, A, B, P, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en servicio, las cuales han demostrado su efectividad en el desarrollo de diversas competencias. Una competencia es un aprendizaje que integra conceptos, procesos o destrezas, y actitudes o disposiciones. La problematización, en este sentido, favorece el desarrollo integral de saberes útiles para la vida. González Robles y colaboradores, 2016, respaldan esta perspectiva al señalar que la B.P. fomenta la alfabetización crítica y la formación ciudadana. Así, este enfoque mediatiza el aprendizaje a través de la creación de unidades curriculares pertinentes y significativas. En el aprendizaje tradicional, primero se estudian los contenidos de las materias y se desarrollan competencias, para luego aplicarlos en las soluciones de un problema, la realización de un proyecto o la prestación de un servicio a la comunidad. En la problematización, el proceso se invierte, se parte de la urgencia de atender un problema, crear un proyecto u ofrecer un servicio, lo cual despierta la necesidad de aprender el contenido de la materia bajo estudio. Una vez establecido ese requisito, los alumnos adquieren los conocimientos y competencias que aplicarán para lo que se plantean atender al inicio de la unidad curricular. El estudiante desempeña un rol que combina disciplinas relacionadas con el tema de la unidad, permitiéndole proyectarse hacia el mundo laboral. Los educadores tienen una gran responsabilidad ante el desarrollo y la construcción del conocimiento de sus estudiantes. En el nivel elemental, les proporcionan su primera educación formal, lo cual sienta las bases para formación posterior. Por ello, es importante que los futuros educadores aprendan a facilitar la problematización del aprendizaje. En este sentido, la educación en torno al cambio climático también es fundamental para los docentes en formación. Con el fin de promover el aprendizaje sobre tales temas y los estilos de vida que pueden contribuir a lograr los ODS, los futuros maestros de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico participaron en los proyectos Al Mar, Misión Planeta y Agua Vida, con el fin de desarrollar estrategias para enseñarlos mediante la problematización en el aprendizaje. La problematización en el aprendizaje se facilita mediante la planificación a largo plazo, la cual consiste en una serie de lecciones que siguen una estructura, o secuencia de pasos. Los 3 proyectos que presentamos siguen una estructura que facilita la problematización que proponen Velázquez Rivera y Figarela García, 2018, a saber.
1. Presentación de la situación motivadora que contextualiza el problema, proyecto o servicio. 2. Clarificación del problema, proyecto o servicio. 3. Establecimiento de preguntas de investigación, y torbellino de posibles soluciones o acciones. 4. Establecimiento del procedimiento que se seguirá para aprender y contestar las preguntas de investigación. 5. Implantación del procedimiento que se seguirá y las actividades de aprendizaje. 6. Creación del producto final o planificación de su ejecución. 7. Presentación del producto final o los logros del servicio. De acuerdo con dicha estructura, una unidad centrada en la problematización del aprendizaje comienza con la presentación de una situación motivadora. Esta última busca generar conflictos cognitivos que despierten, en los estudiantes, la urgencia de aprender el contenido de la materia bajo estudio, pero en el contexto del problema, proyecto o servicio planteado. Para activar esa necesidad, los alumnos se exponen a un problema que funcionará como contexto y se les asigna un rol para colaborar con expertos que solicitarán su apoyo. Este rol les permite comenzar a relacionarse con el mundo laboral, además, les invita a crear productos de aprendizaje y a ofrecer un servicio comunitario. A continuación, se procede a la clarificación de los detalles del proyecto, en el cual se discuten preguntas como: ¿quién nos solicita apoyo? ¿Qué rol desempeñaremos? ¿Qué problema estudiaremos? ¿Cuáles son nuestros productos de aprendizaje y el servicio solicitado? Luego, cada estudiante completa una tabla individual con el fin de prepararse para su rol. En esta tabla, conocida como KWH, por sus siglas en inglés, identifican lo que saben, lo que necesitan aprender y cómo desean aprenderlo. Este proceso, que ocurre después de la situación motivadora, constituye la clarificación del problema, que corresponde al segundo paso en la problematización. En el tercer paso, se invita a los alumnos a formular preguntas de investigación para el proyecto mediante una nueva discusión. A partir de estas interrogantes, se realiza una lluvia de ideas para activar y poner de manifiesto conocimientos previos. Luego, se establece un procedimiento para aprender, tomando en cuenta lo indicado en la columna como aprenderé de la tabla KWH completada en el segundo paso. En esta ocasión, los estudiantes formulan sus preguntas de investigación y generan un torbellino de ideas para expresar posibles soluciones. El cuarto paso consiste en formalizar el procedimiento de aprendizaje y de investigación. Con este procedimiento claro, se inicia su implementación mediante actividades medulares con expertos en los temas bajo estudio, investigaciones en Internet, viajes de campo y otras estrategias de aprendizaje. Estas actividades se intercalan con las tareas habituales de una unidad y con las evaluaciones correspondientes. Este proceso constituye la implementación del procedimiento y las actividades de aprendizaje, la cual corresponde al quinto paso de la problematización. Después de adquirir el conocimiento necesario, se espera que los estudiantes estén listos para desempeñar su rol, crear los productos de aprendizaje solicitados y brindar el servicio comunitario en una actividad de cierre de la unidad. Esta última comprende el sexto y el séptimo pasos de la estructura para problematizar. Durante esta actividad, se celebra y reconocen los logros de todos los participantes. Así concluye la estructura de una unidad centrada en la problematización en el aprendizaje. La planificación adecuada de un currículo centrado en la problematización es fundamental para predecir su éxito en facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Ejemplos del currículo desarrollado. El cambio climático es parte de la realidad de nuestros estudiantes, de ahí que represente una oportunidad para utilizarlo como contexto en nuestras unidades curriculares. En el caso de esta propuesta, los proyectos Al Mar, Misión Planeta y Agua Viva constituyen el currículo desarrollado con un enfoque centrado en la problematización. Mediante estos, se propuso facilitar el aprendizaje significativo en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y el cambio climático. Además, permitieron a los niños y los futuros maestros conocer la realidad de la situación que enfrenta nuestro mundo, a la vez que aprendieron contenidos del quehacer científico y social. Los siguientes son elementos importantes que se trabajaron y contextualizaron. 1. Conciencia ambiental. Los estudiantes desarrollaron una comprensión profunda de cómo el cambio climático afecta a los ecosistemas marinos, en especial a los arrecifes de Puerto Rico. Analizaron los efectos y las consecuencias del cambio climático en los ecosistemas terrestres y su biodiversidad. Además,
examinaron el impacto que sufren especies como los anfibios y los seres humanos en sus comunidades con miras a alcanzar la justicia climática. Por último, aprendieron cómo se afectan los recursos hídricos, y cómo la protección de ríos y estuarios es vital para la salud del ecosistema y la sociedad. 2. Enfoque en los ODS. Estos proyectos fomentaron el estudio y el aprendizaje de los siguientes objetivos. Almar trabajó el ODS 14, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los arrecifes y los recursos marinos. Misión Planeta atendió el ODS 13, acción por el clima, y el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Agua Vida destacó ese último y el ODS 15, vida en ecosistemas terrestres. 3. Aprendizaje activo. Mediante experiencias y actividades, se crearon espacios y oportunidades para construir significado. Es importante destacar que estas sirvieron de andamiaje para exponer, a los estudiantes, a lo que Vygotsky, 1978, llama la zona de desarrollo próximo, ZDP. Esta representa, teóricamente, la distancia que existe entre el desarrollo actual del niño, en el que se encuentra, y su desarrollo potencial, al que se aspira. Así, las charlas, los talleres, los conversatorios, las investigaciones y los proyectos colaborativos, entre otras estrategias, proporcionaron la plataforma para que los alumnos se movieran de un punto al otro. Es decir, adquirieron las competencias, destrezas y habilidades para actuar como biogeógrafos meteorólogos que contribuyen a la justicia climática. 4. Innovación y soluciones. Estos proyectos favorecieron que los alumnos se interesaran en la búsqueda de soluciones a los problemas presentados relacionados con el efecto y las consecuencias del cambio climático en la vida marina, los ecosistemas terrestres, como el de los anfibios, la justicia climática y los recursos hídricos. Los jóvenes se beneficiaron de la convivencia, lo cual contribuyó al desarrollo del pensamiento de orden superior mediante el estudio, la investigación, el análisis, la interpretación y la búsqueda de soluciones. Este proceso les permitió desarrollar la reflexión, la praxis y el pensamiento crítico. Proyectos curriculares. A continuación, se describe, de forma general, cada uno de los proyectos: Almar, Misión Planeta y Agua Viva. Cada uno inició con la presentación de una situación motivadora en forma digital. Durante el primer semestre del año académico 2023 a 2024, se desarrolló el proyecto Almar, para aprender, educar y restaurar el ambiente marino, con estudiantes de sexto grado y futuros maestros. Su objetivo principal fue promover la educación sobre el ecosistema marino. Como parte del contexto que motivó el aprendizaje en sus cursos, los participantes exploraron la situación actual de los ecosistemas marinos y la necesidad de protegerlos. La situación motivadora comenzó con el análisis de titulares relacionados con las olas de calor en Puerto Rico y el impacto que éstas tienen en nuestro ambiente y en el ámbito personal. A partir de estas noticias, se inició un diálogo en torno a cómo este aumento en la temperatura puede afectar a estos ecosistemas. Durante el segundo semestre de ese mismo año académico, se trabajó el proyecto Misión Planeta, del cambio climático a la educación en sostenibilidad para conservar la biodiversidad y contribuir a la justicia climática. Su propósito fue lograr que los estudiantes analizaran las causas y consecuencias del cambio climático en la biodiversidad del planeta, así como en la calidad de vida de las comunidades y sus poblaciones. La situación motivadora presentada dirigió el conversatorio hacia si habían notado algún cambio en las temperaturas en la isla y alrededor del mundo. De manera general, hablaron sobre los efectos de las altas temperaturas en los ecosistemas terrestres, el ser humano, los animales, específicamente, anfibios, como el coqui, y el clima. Asimismo, analizaron en qué partes del planeta se experimentaría mayor calor y a quiénes afectaría más. Este diálogo permitió que consideraran los efectos del calentamiento global en las comunidades y determinaran cuáles serían más vulnerables que otras. Finalmente, durante el primer semestre del año académico 2024 a 2025, se desarrolló el proyecto Agua Vida, importancia de ríos y estuarios, su vulnerabilidad ante el cambio y cómo aportar a una mayor sostenibilidad hídrica, con estudiantes de sexto grado, futuros maestros y estudiantes de posgrados. Este se centró en la importancia de los ríos y los estuarios, así como en su vulnerabilidad frente al cambio climático y la necesidad de fomentar una mayor sostenibilidad hídrica. A través de esta iniciativa,
los participantes compartieron conocimientos sobre la relevancia de proteger los ecosistemas acuáticos y discutieron cómo las acciones antropogénicas pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente. Como parte de la situación motivadora, se analizaron titulares extraídos de diversas fuentes en Internet que reseñaban las consecuencias que dejó el huracán Ernesto en Puerto Rico y el Caribe. Además, se conversó acerca de la temporada de huracanes activa y los pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés. Los estudiantes mencionaron sus experiencias con las altas temperaturas registradas en la isla y su impacto en la salud humana. A partir de ahí, se entabló un diálogo sobre cómo este aumento puede afectar a los ecosistemas, especialmente a los acuáticos. Para cada una de estas iniciativas, se les presentaron a los estudiantes, en la situación motivadora, aquellas entidades públicas o privadas interesadas y preocupadas por el problema aludido. Estas organizaciones solicitaron ayuda para crear conciencia sobre la responsabilidad de los ciudadanos ante los efectos del cambio climático. Por ejemplo, en el proyecto Almar, la Sociedad de Ambiente Marino de Puerto Rico, SAM, que se dedica a estudiar el impacto de las altas temperaturas en los ecosistemas marinos, fue la organización que invitó a los estudiantes a apoyarla con su servicio. Como ambientalistas marinos, estos debían investigar cómo los arrecifes saludables sufren degradación, qué se está haciendo para restaurarlos y cómo podemos tener estilos de vida más sostenibles que promuevan su conservación. En cuanto a Misión Planeta, las siguientes instituciones solicitaron ayuda: 1. Casa Pueblo; 2. Instituto para la Innovación en la Formación en Sostenibilidad, y Instaras, por sus siglas en inglés; 3. Proyecto Puente; 4. Semillas Ecológicas y 5. El capítulo de Estados Unidos de las Naciones Unidas en Puerto Rico, UNAUSAPR. Los estudiantes, en su rol de biogeógrafos meteorólogos, entendieron la necesidad de buscar soluciones y cambiar las prácticas del diario vivir si queremos colaborar y trabajar hacia la sostenibilidad, según la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Seguido, se presentaron los problemas que se estudiarían desde cada disciplina. Las preguntas que dirigieron las discusiones fueron las siguientes para cada área de estudio: en ciencias, ¿cuáles son las causas del cambio climático y cómo afecta a los ecosistemas terrestres y la vida en ellos? ¿Cómo podemos crear comunidades más sostenibles para minimizar las causas y consecuencias del cambio climático, con énfasis en los ecosistemas terrestres y la vida en ellos, por ejemplo, los anfibios? En estudios sociales, ¿cuáles son las causas del cambio climático y cómo afecta a la calidad de vida de las comunidades? ¿Cómo podemos crear comunidades más sostenibles para minimizar las causas del cambio climático en estas? ¿Cómo podemos contribuir a la justicia climática? Por medio de una presentación digital, se facilitó la creación de conflictos cognitivos en torno a la necesidad de aprender acerca de los efectos del cambio climático. En el proyecto Agua Viva, se informó a los estudiantes que la Fundación Amigos del Yunque y el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, PEBSJ, investigan el impacto de las altas temperaturas en los ecosistemas, y que requerían colaboradores para concienciar y educar a otros sobre la importancia del agua dulce. De ahí surgió la necesidad de identificar cuáles son los estilos de vida más sostenibles, al destacar cómo este recurso vital se ve afectado. Así, los estudiantes fueron reclutados como ciudadanos científicos. Como parte de la estructura de trabajo, las tres iniciativas crearon actividades medulares para conceptualizar el problema e implementar cada proyecto, enfocadas en los distintos temas. Varios expertos participaron en su desarrollo. Algunas de estas actividades fueron: charlas, talleres, viajes de campo, residenciales de 2 días de duración para visitar ecosistemas del norte, centro, sur, oeste y este de la isla. Estos últimos se acompañaron de bitácoras en las que los estudiantes anotaron sus datos. Por su parte, en los viajes de campo, se prepararon estaciones de investigación, observación y presentaciones cortas, entre otras. Asimismo, los alumnos invitaron y entrevistaron a representantes gubernamentales. Cada una de estas actividades contribuyó al desarrollo del conocimiento en contextos específicos, a la concienciación y la aplicación de las competencias adquiridas a partir de los contenidos. Una vez completaron las actividades medulares y las lecciones correspondientes de cada curso, los estudiantes aplicaron lo aprendido en la creación de los productos solicitados. Para el proyecto Almar,
los estudiantes de nivel elemental y los futuros maestros trabajaron con el desarrollo o la creación de materiales educativos, como infografías de especies marinas que presentarían a la comunidad escolar para promover la educación. En esto, colaboraron alumnos de sexto grado junto con estudiantes universitarios del curso de enseñanza de la biología, quienes, en su rol de educadores, además crearon estaciones de aprendizaje para facilitar la concienciación de los problemas que enfrenta el ambiente marino. También, participaron futuros maestros y prepracticantes que, como diseñadores de currículo, planificaron unidades que facilitaran el aprendizaje de las ciencias en el contexto de dicho ambiente. En el proyecto Misión Planeta, los productos de aprendizaje consistieron en realizar labor comunitaria en el proyecto Semillas Ecológicas de la Escuela Elemental de la UPR, EUPR, se colaboró en pintar un mural, ver figura 1, sembrar plantas para el mariposario y crear letreros para identificar las plantas del huerto. Este espacio promovió la educación en torno a la sostenibilidad para minimizar las causas y consecuencias del cambio climático, con énfasis en el impacto en los ecosistemas terrestres y su biodiversidad, además de apoyar la creación del concepto aula abierta del mencionado proyecto de la EUPR. Interesantemente, esto se concibió, también, como un área para aprender, y así lo utilizaron los estudiantes de cuarto grado. De igual manera, los futuros maestros y los estudiantes de la EUPR apoyaron la solicitud del proyecto Semillas Ecológicas Aula Abierta de la EUPR para ambientar el lugar con la colaboración de la profesora de arte, quien se integró asumiendo el diseño y la creación de los murales. Figura 1. Estudiantes de la Escuela Elemental de la UPR pintan un mural como parte del proyecto Semillas Ecológicas. Descripción de la figura 1. La foto muestra a 4 niños y niñas pintando un mural grande en una pared externa. La pared está pintada de color azul claro, como si fuera el cielo. En la parte superior del mural hay nubes blancas con bordes negros, dibujadas de forma sencilla. Al centro aparece un paisaje de colinas amarillas con líneas negras, a las que se añaden siluetas de plantas, hojas y otros detalles decorativos. Algunas líneas parecen representar viento, con espirales y formas curvas. A la izquierda de la foto hay una niña de espaldas a la cámara. Tiene cabello oscuro hasta los hombros y lleva una camiseta blanca larga. Está pintando un detalle negro sobre la colina amarilla. A la derecha, hay 3 niños juntos pintando un arcoíris grande que cruza parte del mural. El arcoíris tiene franjas rojas, naranjas y verdes. El primer niño, con camiseta roja y pantalones cortos beige, sostiene un recipiente de pintura y pinta unas letras negras sobre el arcoíris, que dice parcialmente juntos. Le sigue una niña con cabello largo subida a una silla para alcanzar la parte más alta del arcoíris. A otro lado hay otro niño que también está ayudando a pintar. En conjunto, la escena transmite un ambiente creativo y colaborativo, donde los niños trabajan juntos para crear un mural colorido y alegre. Termina descripción de la figura 1. Los estudiantes de cuarto grado crearon carteles informativos para el Día del Planeta Tierra, con temas variados como, las mariposas monarca, los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio climático, los anfibios, como el coqui, y las plantas medicinales en el huerto escolar. Asimismo, diseñaron infografías en las que explicaban qué es el cambio climático, el efecto invernadero y los ODS trabajados, 1, 11, 13, 15 y 16. Además, presentaron un mapa de las comunidades del área de San Juan vulnerables al cambio climático y aquellos proyectos de comunidades sostenibles, que son ejemplos de desarrollos alternativos a la sostenibilidad. Estas infografías fueron compartidas con los futuros maestros, los estudiantes de IE-INSTAR y personas adultas que asistieron al segundo Simposio de Educación Ambiental y Cambio Climático celebrado en la Facultad de Educación, en febrero de 2025. Los futuros maestros del curso Principios y Conceptos de las Ciencias Terrestres, en su rol de educadores, crearon 4 estaciones de aprendizaje en torno al impacto del cambio climático en las esferas terrestres, atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera, junto con infografías educativas acerca de la importancia, el impacto y la necesidad de conservar los ecosistemas terrestres y su biodiversidad. Estas fueron presentadas como parte del Día de la Tierra celebrado en la Facultad de Educación. Mientras, los futuros maestros prepracticantes y los estudiantes de posgrado, como diseñadores de currículo, planificaron unidades que facilitaran el aprendizaje de las materias escolares en el contexto de los ecosistemas terrestres, su impacto y conservación. Finalmente,
los alumnos de cuarto grado elaboraron un borrador de proyecto de ley que presentaron a los representantes de la política pública. En el conversatorio, formularon preguntas, ya que les interesaba saber si los invitados habían incluido, en sus plataformas políticas, algún proyecto sobre los ODS y la sostenibilidad. Además, expusieron sus recomendaciones de acciones transformadoras que promuevan la justicia climática y mejoren la calidad de vida de las comunidades. Los productos de aprendizaje del proyecto Agua Vida se presentaron como parte del servicio comunitario de los estudiantes de la EUPR al promover, en la comunidad escolar, la educación sobre la necesidad de conservar la biodiversidad de los estuarios y proteger el recurso hídricos. Para ello, contaron con el apoyo del PBSJ, que invitó a los asistentes a formarse como ciudadanos científicos, lo que les permitió desempeñar un rol activo en su comunidad. Como producto final de aprendizaje, los estudiantes de sexto grado presentaron un estudio ambiental dirigido al PBSJ y la Fundación Amigos del Yunque. Este estudio consistió en los siguientes 4 componentes clave. 1. La importancia del caño Martín Peña como parte del estuario de la Bahía de San Juan, EBSJ, y su urgente restauración. 2. La historia del caño Martín Peña y el EBSJ, analizando cómo han llegado a su estado actual. 3. El estado actual del caño Martín Peña y la EBSJ. 4. El impacto general sobre el estuario y su biodiversidad, incluyendo especies emblemáticas como los manatíes. Los futuros maestros del curso de enseñanza de la naturaleza de las ciencias, en su rol de educadores, crearon estaciones de aprendizaje y un póster científico para concienciar en torno al impacto del recurso de agua dulce y la existencia de proyectos innovadores para conservarlos. Por su parte, los futuros maestros prepracticantes, como diseñadores de currículo, planificaron unidades que facilitaran el aprendizaje de las materias escolares en el contexto del agua dulce, mientras que los estudiantes de posgrado diseñaron guías curriculares relacionadas con el agua. Estas últimas se donarán a la escuela maternal de la UPR y al área de ciencia de la escuela elemental de la misma institución. Finalmente, cada proyecto tuvo como cierre la actividad de clausura. En ella, los estudiantes presentaron los productos de aprendizaje a la comunidad escolar, con el objetivo de promover la educación en torno al ambiente marino, su importancia, impacto y necesidad de conservación, impulsar la educación sobre los ODS y la sostenibilidad, y fomentar la educación sobre la necesidad de conservar la biodiversidad de los estuarios y proteger el recurso hídrico. La audiencia estuvo compuesta, principalmente, por expertos que apoyaron el proyecto y representantes de la comunidad escolar y universitaria. Dichos invitados tuvieron la oportunidad de reaccionar a estos productos y, posteriormente, celebrar los logros y reconocer la labor de todos los involucrados. Los recursos presentados reflejaron el trabajo que realizaron las maestras en el diseño, creación e implementación del currículo. Conclusión. El aprendizaje centrado en la problematización es esencial para que la educación sobre el cambio climático sea relevante y significativa. Este enfoque no solo fomenta la comprensión profunda de los desafíos ambientales que enfrenta Puerto Rico, sino que también empodera a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. Al integrar temas actuales como el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible en el currículo, las nuevas generaciones se preparan para enfrentar las complejidades del mundo contemporáneo con una mentalidad crítica y responsable. La educación para el desarrollo sostenible debe ser parte integral de la formación académica, ya que proporciona las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y adoptar estilos de vida más sostenibles. La implementación de iniciativas como el cambio climático y la educación, propuesta de desarrollo curricular centrado en la problematización para la integración de los ODS demuestra cómo este tema puede transformar el aprendizaje en un proceso activo y significativo, mediante el cual los alumnos no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades prácticas para abordar asuntos reales. Es fundamental que tanto educadores como instituciones educativas reconozcan su responsabilidad de promover la conservación del medio ambiente y fomentar un cambio hacia una vida más sostenible. Al hacerlo, no solo contribuirán al cumplimiento de los ODS, sino que inspirarán a sus estudiantes a ser conscientes de su papel en la protección del planeta. La educación es, sin duda, una herramienta poderosa para generar un cambio positivo y duradero. Por lo tanto, debemos continuar promoviendo su integración en todos los niveles educativos, con lo cual aseguramos un futuro sostenible para Puerto Rico y el mundo. Referencias. Almeida, J. Ríos, A.R. Prager,
S. Chic, B. Y González, C. E. 2020. Vulnerabilidad al cambio climático e impactos económicos en el sector agrícola en América Latina y el Caribe, nota técnica del BID número I, D, B, T, N-1985. Banco Interamericano de Desarrollo. Enlace al documento. Carriazo Díaz, C, Pérez Reyes, M, y Gaviria Bustamante, K. 2020, junio de 1925. Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. Utopía y Praxis Latinoamericana, volumen 25, extra 3. Enlace al artículo. Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico. 2024, agosto de 1923. Expertos discuten efectos del cambio climático en la isla. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Enlace a la noticia. Doan, M.K., Gil, R., Alagat, S., Corral, P., Brunkhorst, B., Wynn, M., Freige Rodríguez, S., y Naikal, E. 2023. Counting People Exposed to, Vulnerable to, or at High Risk from Climate Shocks, a Methodology, Policy Research Working Paper No. 10619. The World Bank. Enlace al documento. De Oumait, M., DCS. 2001. Planteamiento de problema y problematización en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Educación de adultos y desarrollo, número 57. Enlace al artículo. Freire, P. 1980. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores. González, Robles, Alteza. 2024, 30 de octubre. Un currículo integrado, la lectura, la escritura y mucho más, presentación de Google Slide. Enlace a la presentación. González Robles, Alteza, Figarela García, F. y Soto Sonera, J. 2016. Aprendizaje basado en problemas para desarrollar alfabetización crítica y competencias ciudadanas en el nivel elemental. Actualidades investigativas en educación, volumen 16, número 3, páginas 1 a 37. Enlace al artículo. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IP Comunidad Europea 2021. Cambio Climático 2021, Bases Físicas. Resumen para responsables de políticas. Enlace al reporte. Mein, J. A. Dillard, M.K., Kuligovsky, ed., Davis, B., Dukes, J. Harrison, K. Helgson, J. Johnson, K. Levitan, M. Mitraniraiser, J. Bieber, S. Yeo, D. Aponte Bermúdez, L.D. Klein, J. y Kirch, T. 2021. Learning from Hurricane Maria's Impacts on Puerto Rico, Progress Report, NIST Special Publication 1262. US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology. Enlace al documento. Merit, J. Lee, M.Y., Rilero, P. y Kinach, B.M. 2017. Problem-Based Learning in the OKEIC Mathematics and Science Education, a Literature Review. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, volumen 11, número 2. Enlace al artículo. NASA. 2022. Global Climate Change, Vital Signs of the Planet. Enlace a la página. Naciones Unidas. 2015. Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Enlace a la página. Naciones Unidas, UN, y Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 2018. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales. Repositorio digital de la CEPAL. Enlace al documento. Newman, FM, y Beilich, GG, 1993, abril. 5 Standards of Authentic Instruction. Educational Leadership, volumen 50,
número 7, páginas 8 a 12. Sánchez Puentes, R. 1993. Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación. Perfiles educativos, número 61, páginas 64 a 78. Enlace al artículo. Soto Sonera, J., Figarela García, F., y González Robles, A. 2014. El desarrollo de participación ciudadana en niños de tercer grado, la experiencia de aprendizaje basado en problemas. En Memorias del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, artículo 293, páginas 1 a 9. Buenos Aires, Argentina. Strobel, J. Iván Barneveld, A. 2009. Wenispi, B. L. More Effective. A Metasynthesis of Meta-Analysis Comparing P. B. L. To Conventional Classrooms. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, volumen 3, número 1. Enlace al artículo. UNESCO. 2024. But you need to know about education for sustainable development. De UNESCO Courier. Enlace al documento. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, UTADEO. 2024, septiembre. ¿Cómo administrar mi curso? Enlace a la página. Velázquez Rivera, LM, Clark Mora, L, y González Robles, A. 2025. Guía curricular, problematización del aprendizaje en el contexto del cambio climático y los ODS. Enlace a la guía. Velázquez Rivera, LM, y Figarela García, FV. 2018. La problematización del aprendizaje, 3 estrategias para la creación de un currículo auténtico, edición revisada. Coopera. Vygotsky, LS. 1978. Mind, Indio Society. Harvard University Press. Biggins, G., y McTaggart, J., 1998. Understanding by Design. Association for Supervision and Curriculum Development, ASCD.